Bienvenidos a la 10ª clase del curso de redes de datos y sus protocolos. En esta clase vamos a ver dos elementos especiales que existen en las redes, que son los puentes y los switches. Y vamos a ver qué se necesita para que la red pueda llegar a mayor velocidad, del orden de los gigabits por segundo. Bueno, tengamos en cuenta que 10 base T era la tecnología dominante en los años 90. También tengamos en cuenta que funcionaba en modo half duplex, utilizando un método de acceso al medio CSMA-CD, repetidores con topología en estrella y cable UTP. Recuerden que el coaxim no permitiría una señalización full duplex. Pero en el cable UTP sí, y por eso se usa dos pares para transmitir y recibir. Lo que pasa en el caso de 10 base T es que el par receptor se utiliza para detectar colisión. Cuando deseamos aumentar la velocidad, pensamos en tener enlaces full duplex, por ejemplo a 100 megabits. Entonces se abandona el esquema de acceso al medio CSMA-CD y se mantienen algunas cuestiones, como por ejemplo el espacio entre tramas, el tamaño de las tramas, el tamaño mínimo y el máximo, y la longitud de capa física en 100 metros. Al trabajar en modo full duplex, con una red 100 base T, en realidad se agregan las velocidades y entonces es como estar señalizando 200 megabits por segundo. La distancia entre las estaciones va a quedar restringida por el propio cable, no por el protocolo. Los enlaces van a ser punto a punto, sin repetidores. A mayor velocidad deben ser los mejores los equipos asociados, en este caso siempre van a ser switches. Aparece también un mecanismo de control MAC con una nueva trama pausa para controlar el flujo, un mecanismo automático de autonegociación en el inicio del enlace y por su parte recordemos cada port de un switch, como tiene inteligencia a nivel de capa 2, a nivel de MAC, debe tener también su propia dirección MAC. Vamos a primero hablar un poco de puentes. Si tenemos que modelar un puente con respecto al modelo OSI, diríamos que opera en nivel 1 y 2 o capa 1 y 2 del modelo OSI. Por ejemplo, por comparación, un hub solo es un dispositivo de capa 1. Solamente oficia como repetido. Los puentes empezaron a estar disponibles comercialmente desde los años 80. ¿Por qué? Porque en aquel momento para redes LAN existían varios estándares, redes LAN cableadas, de los cuales persistió el 10 base T, pero si se querían comunicar dos redes LAN diferentes, se utilizaba un elemento llamado puente. Hay que tener en cuenta que para conectar dos redes distintas, posiblemente haya que hacer una traducción en lo que respecta al formato de la trama o a la forma de acceso. Por ejemplo, esto pasaría si actualmente uno desea conectar una red de Ethernet con una WLAN, que es lo que básicamente es un puente, lo que nosotros llamamos un router inalámbrico. Al ascender un nivel en el modelo OSI y trabajar entonces a nivel de capa 2, se pueden cumplir funcionalidades que están relacionadas con control de flujo, control de errores, con el propio direccionamiento local, físico y con la cuestión de acceso al medio. Generalmente un bridge lo que hace es analizar las tramas que van entrando y efectuar decisiones de reenvío basadas en la información que obtiene de la propia trama. Y así reenvía a destino. De este modo, como tiene cierta inteligencia, lo que va a hacer es disminuir las cargas de la LAN, de las dos LAN, en determinado tipo de comunicaciones. Se trata de dispositivos con pocos puertos, los bridge, que funcionan, como dijimos, a nivel de capa 2. Por ejemplo, ¿por qué decimos que podría disminuir la carga? Porque se podría configurar, por ejemplo, para rechazar tramas según reglas basadas en determinados campos de una trama. Podría ser un campo de direcciones, por ejemplo. Así, por ejemplo, se podrían rechazar tramas provenientes de una red determinada. O también según el campo tipo. O se podrían filtrar tramas de broadcast o de multicast.
Al reenviar solo cierto porcentaje de tráfico, obviamente que se va a disminuir la carga en cada segmento, en cada LAN. Por eso, con este dispositivo se permitió extender la longitud física de una LAN, conectando de este modo estaciones que podían estar alejadas y que no podrían haber accedido por el propio límite en la longitud que tiene la LAN. Los puentes arman, igual que los switches, van a ver, lo que se denomina tabla de ruteo, pero a nivel MAC. Y lo hacen utilizando un mecanismo que se llama self-learning o autoaprendizaje. Esta operación es transparente para el resto de los dispositivos. Es trabajo que solo hace el puente. ¿Y cómo es este mecanismo? Bueno, cuando un puente se enciende, lo que hace es empezar a recibir tramas y aprende dónde están ubicadas las estaciones, analizando las direcciones fuentes de las tramas que le van llegando y que provienen de cada una de las redes al cual el puente está conectado. Por ejemplo, si ve una trama proveniente del host A sobre el puerto 1, bueno, entonces va a asociar que el host A es alcanzable a través del segmento conectado al puerto 1. De esta manera construye la tabla que relaciona entonces una MAC con un puerto. Al recibir una trama, si la dirección destino está en esa tabla, lo reenvía al puerto correspondiente. Pero si no la encuentra, reenvía por todos los puertos en un mecanismo que se llama de inundación. La actualización por cambios en la red se realiza sobre las líneas de la tabla por medio de un temporizador de inactividad. Esto es para evitar que la tabla crezca demasiado. Es decir, que si durante un determinado tiempo no recibe tramas de una estación asociada a una línea de la tabla, se elimina la entrada esa de la tabla. Y si después recibe una trama de una estación que ha sido eliminada, lo que hace es repetir el proceso de autoaprendizaje. De esta manera se logra aislar efectivamente tráfico entre segmentos, reduciendo la carga sobre cada segmento en particular. Y el filtrado, verán ustedes, se hace generalmente a nivel de direcciones MAC fuente y destino, que se encuentran en el mismo port. Es decir, si el puente recibe desde un port tramas que van a destino de otro host en el mismo port, entonces no lo reenvía. El filtrado generalmente lo que hace es mejorar los tiempos de la respuesta de la red para el propio usuario, según el volumen que ha habido entre segmentos, antes de colocar el puente. La evolución natural del puente fue a un switch, que un switch también podemos decir que es un dispositivo de nivel 1 y 2, si pensamos en el modelo OSI, pero permite el intercambio de tramas entre un gran número de estaciones. Es decir, que el switch, a diferencia del bridge, tiene muchos puertos. Por ejemplo, podría ser 24 puertos, uno por cada dispositivo. Es decir, el puente tiene, por ejemplo, 2 puertos, 3 como mucho, y por cada puerto colgada una LAN. En cambio, el switch tiene muchos puertos y sobre cada puerto solo se instala un dispositivo. Conceptualmente es como tener varios bridges funcionando en paralelo. Un switch lo que hace también, igual que el bridge, inspecciona la trama entrante, ve la dirección destino y así determina, en base a la tabla, el puerto de salida sobre el cual debe entregar esta dirección. Si el puerto de salida está disponible, se reenvía la trama de inmediato. Es lo que se llama, esta forma de trabajar se llama cut-through, es decir, lo que básicamente no se hace es chequear si la trama está corrupta o no con el código para controlar errores. Simplemente se mira la dirección destino. Pero esa filosofía permitió, lo que hacía era, en aquel momento fue la primera filosofía, reducir la demora en la comunicación. Pero después los switches evolucionaron y ahora son del modo store and forward. Les decía que si el port de salida está disponible, lo entrega, pero si no está disponible, la trama se almacena en los buffers de los puertos del switch y se reenvía cuando el puerto de salida esté libre. Así se hace como una adaptación entre cut-through y store and forward. La decisión de reenvío se basa en la dirección destino de la trama MAC. Y en este sentido es interesante comparar que
comparado con un router, como es un dispositivo de nivel 1 y nivel 2 y el router llega hasta nivel 3, entonces el proceso encapsulado-desencapsulado es mucho más rápido que en el caso del router. El autoaprendizaje, igual que en el caso del puente, permite, digamos, ajusta a que los dispositivos puedan cambiar de puerto. También lo que puede suceder es que el hardware de interfaz cambie, es decir, las placas en los dispositivos cambien y entonces cambia la dirección MAC del dispositivo, pero el puente lo puede aprender. Entonces, de este modo se podría decir que cambios de topología se pueden interpretar como cambios o movimientos entre los puertos del switch. Así va a haber una relación unívoca entre dirección unicast, interfaz de un dispositivo y puerto de un switch. En principio, cuando apareció la tecnología del switch, se hablaba de una microsegmentación de la red. ¿Por qué? Porque tenía un único dispositivo por cada port y ese dispositivo tiene a su disposición, digamos, la capacidad o el ancho de banda de la LAN completa para él. Entonces, de este modo, lo que se hace es evitar causas que eran las primitivas de congestión por el tráfico, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que el problema de congestión se traslada al switch. Lo que se produce cuando hay congestión es porque el switch está intentando, o sea, hay muchos dispositivos comunicándose y se producen, digamos, colas de tramas en los buffers de entrada y de salida de los puertos. Podría haber dos soluciones a este problema, que una sería dar mayor ancho de banda a los dispositivos, eso significa cambio de placas, y que el switch tenga la posibilidad de aumentar la velocidad, o conectar tal vez a un mismo dispositivo, por ejemplo un servidor, varios puertos. Les decía que era interesante comparar un switch versus un router. El switch, recuerden, capa 1 y 2, está diseñado para resolver problemas de rendimiento en la LAN. Permite agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de tramas, reducir tiempos de espera y bajar el costo por puerto. Lo que hace es reenviar los paquetes en base a la dirección destino MAC y de este modo elimina la competencia por el medio. No están diseñados pensando en cuestiones de seguridad, redundancia o administración. Hay poco de administración en un switch. Una forma de administrar un switch sería configurar una red LAN virtual, que es algo que vamos a ver. Por su parte, el router se corresponde con el modelo de capas 1, 2 y 3 de OSI. Y de este modo el router trabaja creando tablas de ruteo también, pero a nivel IP sería, o a nivel de red, que se pueden construir, ya hemos comentado, de manera estática por un administrador y de manera dinámica. Acá la decisión de reenvío está basada en la dirección de red y en la tabla de ruteo. Seleccionar la mejor ruta puede ser por varias métricas: cuenta de salto, velocidad de la línea, costo de transmisión, retraso, condiciones en el tráfico. Y como decíamos antes, el procesado de paquetes es más significativo que en un switch. Y entonces esto le da la oportunidad al router de incorporar otras funciones, como firewalls para seguridad o, por ejemplo, dar un ejemplo, usar NAT, que sirve para dividir numeraciones a nivel IP, numeraciones de red. Separar redes, en definitiva. Bien, vamos a hablar un poquito de LAN virtuales, que también se llaman VLANs. ¿En qué consiste la cuestión o para qué sirve una LAN virtual? Bueno, acá tenemos un ejemplo de dos switches en este caso cada uno tiene 8 ports. Y fíjense ustedes que se ha pintado de diferente color, lo que llamé acá VLAN 2, que está conformada por dispositivos que cuelgan de un switch y dispositivos que cuelgan del otro switch. Y lo mismo pasa con la que acá está nombrada como VLAN 1. Es decir que el switch lo que permite es trabajar con LAN virtuales, se llaman, que son dispositivos que pueden estar hasta conectados en diferentes switches. En el mismo switch, separar por dispositivos VLANs, o entre switches se puede hacer lo mismo. Acá hay una cuestión es como para separar la carga y es
en realidad en base a la conveniencia de lo que se necesite en esa red. Por ejemplo, estos dispositivos que están acá o sus usuarios podrían tener un acceso muy importante a algún servidor, bueno, por eso se agruparían. Este podría ser un grupo de trabajo diferente, etc. Tiene la característica de las LAN virtuales que son flexibles, bastante flexibles, configurables, y lo que hacen, como si después de estar configuradas, todas estas dispositivos, por ejemplo, van a pertenecer a la VLAN número 2, y esto se pasa a llamar un dominio de broadcast. Es decir, cuando en esta VLAN haya alguna trama con destino broadcast, solo lo van a ver estas que pertenece a la VLAN. Otro detalle es que para conectar VLANs o se necesita un router, porque si no, no se ven estas LANs entre sí, o se necesita un switch con una funcionalidad que se llama de trunk. O sea, eso significa que para que puedan, por ejemplo, en el caso de este dibujo, para que estas dos VLANs se puedan conectar, por ejemplo, estos puertos de acá de arriba del switch deberían estar configurados en modo trunk, para que los switches se puedan conectar entre ellos y intercambiar entonces entre las VLAN. Bien, digamos básicamente que hay dos formas de configurar una VLAN. Una VLAN que se llama de nivel 1 se configura por puerto. Es decir, se especifica, el administrador lo hace, cuáles puertos del switch pertenecen a una VLAN. Y los miembros de la VLAN son los que se conectan a esos puertos. ¿Qué pasa? Si el usuario se mueve físicamente de puerto, hay que reconfigurar la VLAN, es decir, que no permite movilidad. No requiere, sí, ninguna modificación en las tramas y es el switch el que mantiene la información apropiada para el reenvío de tramas según el número de puerto por el que le llegan las tramas. Es decir, es una configuración lo que se llama estática, pero es bastante segura. En cuanto a la otra forma de configurar es por direcciones MAC, que sería el VLAN de nivel 2, se llama. Los equipos se asignan a una VLAN por su dirección MAC. Y si entonces el usuario cambia de lugar moviéndose entre puertos de un mismo switch o entre puertos de distintos switches, no hay que reconfigurar el switch. El principal inconveniente es que a medida que aumenta el número de usuarios se complica un poco más la configuración. Y en este tipo de VLAN, cuando se recibe una trama por un puerto, es la MAC fuente lo que determina la asociación. Así que es dinámica este tipo de VLAN. También hay dos mecanismos para filtrar las tramas de las VLANs. Uno es un mecanismo por filtrado, donde el switch lo que hace es observar ciertos atributos de la trama y consultar su tabla, según cómo fuera configurado, para tomar la decisión. Es menos escalable, se dice que es estático y precisa un router para comunicar VLANs entre máquinas que estén en distintos switches. De la misma VLAN, por supuesto. El otro mecanismo se denomina etiquetado de tramas, es un mecanismo más moderno, donde no se precisa router para comunicar máquinas entre distintos switches, digamos, y se usa un método que se llama VLAN trunking, que está normado, está escrito en un estándar 802.1q. Lo que se hace es agregar etiquetas, se llaman, a las tramas. Básicamente la funcionalidad del etiquetado es identificar la VLAN destino, y entonces eso precisa que los puertos que van a agregar ese tráfico, pueden reconocer más de una VLAN, se configuren en modo troncal o trunk. Entonces, como decíamos, esto exige modificar el formato de la trama, por eso es que está estandarizado. Al agregar, lo que se hace es agregar 4 bytes entre una cosa muy rara, entre el campo de dirección fuente y el campo tipo. Esta inserción se hace en el primer switch que maneja la trama y se desencapsula en el último, pero fíjense que al insertar un campo nuevo, por ejemplo el CRC, debería ser recalculado en el primer switch.
Acá vemos la cuestión de los campos agregados. Bueno, por supuesto que tiene que haber un administrador que configure esto y que mantenga la cuestión de reasignación por movimientos o por cambios. Entonces, entre el campo dirección origen y el campo tipo longitud se agregan 4 bytes. El primer byte es el identificador de este nuevo tipo de tramas que lleva el etiquetado 8100 en hexa. Y los otros 2 bytes, estos son 2 bytes, y los otros 2 se dividen a su vez en 3 campos. Un campo de prioridad de 3 bits, uno de identificador del control canónico, se llama del formato canónico, y otro que es de un bit, y otro que es el identificador de la propia VLAN, que es de 12 bits, un número de 12 bits. Es decir, que se podrían distinguir números de 0 a 4095, lo que pasa que en realidad son 2 menos, porque por ejemplo, el número 1 se reserva para lo que se llama VLAN default, como para distinguir si está configurado una VLAN o no. Y después el campo longitud es el campo que va a indicar la cantidad de datos en bytes, que como ven acá la trama puede tener entre mínimo 46, máximo 1500, eso no se modifica, y siempre que el mínimo es menos que 46 se agregará un relleno, digamos. Bien, habiendo hablado entonces de puente y switch, nos queda ver la parte de Gigabit Ethernet, o 1000 base T. Vamos a tratar más bien 1000 base T. La idea, cuando surge 1000 base T, es aprovechar la base instalada de categoría 5. Recuerden que en los modos, como para compatibilizar con los esquemas anteriores, 1000 base T propone que la placa que tenga ese protocolo o ese estándar pueda funcionar en los dos modos, half duplex y full duplex. La topología se mantiene en estrella con un máximo de 100 metros. Se mantiene el mecanismo de autonegociación que usaba 100 base TX, pero hay un montón de desafíos para transmitir 1000 megabits por segundo sobre 4 pares de categoría 5, que están relacionados con la atenuación, el eco, porque estoy transmitiendo en modo full duplex, por ejemplo, pérdidas de retorno, crosstalk, la interferencia entre cables, compatibilidad, problemas de compatibilidad electromagnética. Así, 1000 base T maneja una interfase especial, se llama GMII, que lo que hace es ir tomando palabras de 8 bits con la duración de un bit de 1 nanosegundo, es decir, que recibe cada 8 nanosegundos un byte, o sea, se maneja una velocidad de 125 megabytes por segundo en esa interfaz, con un universo de palabras posibles de 2 a la octava. El mapeo de estos bytes se hace sobre los 4 pares de cables, es decir que si estoy manejando el flujo de bytes a 125 megabytes por segundo o 1000 megabits por segundo, es como si sobre cada par transmitiera a 200 megabits por segundo. Tengo que lograr algo que lo haga. En 100 base T, ¿se acuerdan que manejaba datos a 125 MHz porque pasaba de 4B a 5B, pero necesitaba una codificación adicional para bajar al ancho de banda del cable, que era MLT3. ¿Qué pasa? Si pensamos en mandar, digamos, un símbolo por cada par, en total se podrían codificar, porque acuérdense que MLT3 tiene 3 niveles, 3 a la cuarta palabras posibles, que son 81 palabras, es decir, que no se cubren las 256 palabras. Si se eligiera codificar en 4 niveles, como por cada par va un nivel, un símbolo de esos 4 niveles, se podrían generar 4 a la cuarta palabra, 256. Estoy justo, pero no alcanzaría para trabajar con palabras de control. Si se decide codificar en 5 niveles, que son los que están allí, se pueden generar 5 a la cuarta palabras, o sea, 625 palabras. Es decir, que se podría contar con un 100% de redundancia, que son 512 palabras en total, y sobrarían 113 palabras para señales de control. Esta codificación, que es la que se usa en 1000 base T, se conoce como codificación 4D PAM5. 4D por las 4 dimensiones, porque se transmite sobre los 4 pares,
y PAM5 porque es un esquema de 5 niveles. Si no se usaran los símbolos -2 y +2 para transmitir, se usara un par, la salida es como 100 base T. Y esto es lo que permite que haya implementaciones duales 100.000 que son más sencillas, hacerlas más sencillas. Bueno, lo que vemos acá es los 4 pares, o sea que esto se basa en 100 base T4, esa filosofía de transmitir por los 4 pares, de categoría 5 o superior para modo full duplex. Toda la tecnología esta viene del full duplex para categoría 5, viene de 100 base T2. Y por supuesto que tiene que estar asociados en los extremos de los pares circuitos que se denominan híbridos y que logran separar la señal transmitida de la señal recibida. ¿Qué pasa? Por cada transición es como si se transmitieran 2 bits de datos sobre cada par de los 8 bits que conforman el byte sobre los 4 pares. Y dado que cada símbolo representa uno de 5 niveles, podría representar más de 2 bits de información, pero se usan 4 niveles para representar 2 bits y el nivel sobrante se usa para codificación FEC, o sea, para el control de errores, que acá es muy importante. De este modo se logra reducir la velocidad a la mitad, a 250 megabits por cable, y entonces se codifican símbolos de 125 megasímbolos por segundo, que es la velocidad soportada por el cable. Por cada período de un símbolo se reciben un punto de una constelación de 4 dimensiones. Fíjense ustedes, las 4 dimensiones son los 4 pares. Los posibles niveles son -2, -1, 0, 2, 1 y 2. Y entonces hay una combinación de 4 de esos símbolos en los 4 pares por cada 8 nanosegundos. En realidad el mapeo es de -2 a -1, de -1 a -0,5. Y esto es importante porque van a ver después cómo se altera la relación señal de ruido. Y acá están los circuitos híbridos que les decía para separar transmisor de la transmisión de la recepción. Para evitar la radiación también se incorporan técnicas de scrambling. Esto es interesante saber, porque, ¿se acuerdan? Esto lo mismo pasaba en 100 base T. Si pensamos en la constelación, es muy difícil pensar una constelación de 4 dimensiones. Así que vamos a pensar una constelación PAM5 en un plano, digamos, en dos dimensiones, donde ven que hay 5 posibilidades por cada dimensión. La combinación de los símbolos sería eso, ¿no? Entonces fíjense que la representación de esa constelación sin ruido es como aparece en la figura A, pero si se distorsiona por ruido, ¿qué va a pasar? Bueno, empiezan como a acercarse los puntos, por efecto de atenuación puede suceder algo así, ¿eh? Y entonces se puede pensar algún esquema que logre aumentar la distancia entre los símbolos, para justamente no ser tan vulnerable al ruido o a la atenuación. Entonces, por ejemplo, acá en las dos figuras de acá abajo, se tomó esta constelación y se dividió la constelación en 2 subconjuntos. Entonces, si uno utiliza inteligente, y así aumenta la distancia entre los símbolos, ¿no es cierto? Fíjense acá, la distancia entre 2 símbolos es esta, acá la logramos aumentar, lo mismo que acá. Y si se usan inteligentemente estas dos constelaciones, para que también entre ellas, cuando se cambia de un símbolo de uno a la otra, la distancia sea grande, digamos, entonces se va a mejorar la calidad de la transmisión. Lo que se hace es tratar de disminuir la probabilidad de error aumentando la distancia entre símbolos. Así, por ejemplo, voy a dar un ejemplo sobre una constelación de 2 dimensiones para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, acá tenemos una constelación de 2 dimensiones, PAM5, con sus posibles símbolos, ven todas las combinaciones posibles entre los 5. Y la distancia mínima acá, el estándar sería tener una distancia 1, por ejemplo. Esto lo hago a fines, está normalizado a fines comparativos. Entonces, ¿qué va a pasar si separo de entre estos símbolos lo que denomino una constelación par? Entonces, por ejemplo, para armar esta constelación par, voy a etiquetar los símbolos X como aquellos que tienen como coordenadas -1 más 1,
Y entonces van a ver ahí cómo están distribuidos. Y los símbolos sí, como aquellos que tienen como coordenadas -2, 0 y +2. Por ejemplo, este que sería +1, más 1 sería, sería un símbolo XX, porque sus dos símbolos pertenecen a este conjunto. Este que, por ejemplo, es 0 menos 2, sería II. Y después, entonces los símbolos separados así van a ser solo XX y solo II. Y si miro, si se fijan, la distancia entre símbolos termina siendo raíz de 2, es decir, que es más grande que la de la constelación original. Entonces, si separo en símbolos pares, logro aumentar la distancia. Y después si tomo el resto, que lo voy a llamar la constelación impar, también, que son los símbolos X, Y, pero dispuestos de esta manera, digamos, también logro una distancia mínima de raíz de 2, es decir, que la logro aumentar. Entonces, separada la constelación par, que en este dibujo sería la que corresponde a los rectángulos X, X y Y, los símbolos que restan, los que están acá circulados en celeste, son los que llamamos la constelación impar, donde también se aumenta la distancia entre los símbolos. Fíjense que los celestes serían combinaciones IX o XY. ¿Qué sucede entonces en MILBASE-T? Este esquema de 4 dimensiones PAM5 lo que hace es enviar un símbolo por cada par, formando un conjunto entonces de 16 combinaciones posibles, porque hay dos símbolos, X o Y. Entonces se puede reducir a 8 combinaciones manteniendo que la distancia mínima entre los símbolos de los 4 pares sea 2. ¿Y esto cómo se puede lograr? Bueno, esto se logra subdividiendo las 16 combinaciones. En realidad se logra llevar a 8 combinaciones en vez de 16 si se pretende mantener la distancia mínima entre los símbolos de 2. Entonces, fíjense ustedes, se arman 8 constelaciones, 8 subgrupos, digamos, de la constelación de 4 dimensiones, que se denominan D0 a D7, y de esta manera, fíjense la combinación de los símbolos que puede haber en cada una, se logra, por ejemplo, si tomamos D4, por ejemplo, que tiene la combinación es X, Y, X, y también puede ser IX, XY, siendo asignados, como decíamos antes, por ejemplo, si tomo el símbolo X, Y, X, ese símbolo se puede corresponder a +1, -2, +2, -1, por ejemplo, y un símbolo IX, XY podría ser un símbolo que fuera 0, -1, +1, 0. Eso es lo que van sobre los 4 pares, ¿no? Entonces, si uno toma la distancia que hay entre esos dos grupos, quiere decir que va a dar 2, que era el objetivo que queríamos lograr. Y también puede haber grupos que tengan mayor distancia. Por ejemplo, si tomamos el de 0, donde los símbolos son XXX e YY, entonces vemos que la distancia es 4, aumenta todavía. Por ejemplo, 4 símbolos Y se corresponden a la señal de ida. Esta forma bastante complicada parece de mapear los símbolos, las subconstelaciones, lo que genera es que, como se usa un codificador convolucionar para la parte de control de errores, y no sé si ustedes recuerdan que para decodificar se usaba el algoritmo de Viterbi, que va midiendo la distancia entre los posibles caminos en el trellis. Entonces, al sujetar la transmisión a estas subconstelaciones, lo que se logra es mejorar la distancia, es decir, separar los posibles caminos para mejorar la probabilidad binaria de error. Es un codificador bastante complicado de 8 estados y con 4 posibles salidas por cada estado. ¿Por qué debe ser así? Bueno, acá tenemos una combinación de dos patrones de ojos, un caso es MLT3 y el otro es PAM5. ¿Qué pasa? Si ustedes se fijan, si fuera señalización binaria polar,
los símbolos estarían separados por -1 y 1. Al poner MLT3, lo que pasa es que hay 3 niveles, -1, 0 y 1, y entonces hay 6 dB menos que en el caso de una señal binaria. Entonces, porque antes la separación era de 1 volt, ahora de 2 volt, digo, y ahora con 3 niveles, 1 volt. Al poner 5 niveles, que en realidad están asignados como aparece acá en el cuadrito, entonces se vuelve a achicar el ojo del patrón y se vuelven a perder 6 dB por este tipo de codificación. Entonces, lo que se logra al usar un esquema tan fuerte de codificación para el control de errores es justamente compensar esos 6 dB que se pierden por la señalización PAM5. Por eso se llega a tener tan buena probabilidad binaria de error, del orden de 10 a la -10, para que tengan una idea. Bueno, algunas de las técnicas que se utilizan son, que hemos comentado, el scrambling. Acuérdense que más que nada eso se utiliza para desparramar el espectro y evitar interferencia que radiarían los propios cables. También circuitos híbridos, que ya comentábamos, para poder transmitir en modo full duplex y separar la señal de transmisión de la de recepción. Tiene un esquema muy fuerte de ecualización, porque esto se usa para compensar la distorsión que produce el ISI. ¿Se acuerdan? La interferencia entre símbolos. La ecualización es digital y se realiza con un filtro FIR. Hay ecualizadores lineales, pero estos afectan la densidad espectral de potencia de ruido, entonces se suelen usar otro tipo de ecualizadores más sofisticados, por ejemplo, DFE, que son no lineales y que proveen una mejor respuesta, ¿no es cierto? Y también se usan técnicas de conformación de pulsos. ¿Se acuerdan que con las técnicas de conformación de pulsos lográbamos dejar que el espectro estuviera más contenido en un canal o en un ancho de banda? Bueno, el tiempo necesario para transmitir una trama va a ser inversamente proporcional a la velocidad de señalización, ¿se acuerdan? A 100 megabits, la trama mínima se transmite en 1/10 de tiempo de lo que dura una ranura de Ethernet. Entonces, a 1 giga todavía eso va a caer 10 veces. Entonces, y eso lo que significaba en 100 base T era que la distancia se llevaba a 100 metros. Pero era posible porque estamos usando cable UTP. Acá la distancia pasaría a menos, a 10 metros, en el tiempo de ida sería, y entonces ya no es práctico eso, no es una solución práctica. Entonces lo que se modifica para poder funcionar, ahora voy a hablar de modo half duplex, para ser compatible hacia atrás. Lo que se modifica en gigabit de Ethernet es el tamaño de la trama mínima, que se pasa a ser 520 bytes. Pero con una cuestión, que esto se realiza a nivel físico, con algo que se llama extensión de portadora. Se genera a nivel físico y cuando se recibe se remueve a nivel de capa física, para mantener compatibilidad hacia atrás con la MAC de estándares previos. Y otra cosa que se modifica en el modo half duplex es que se permiten ráfagas de tramas. Entonces acá vemos la trama sigue teniendo los mismos campos, pero si la trama es corta, digamos, se agrega un campo de extensión, que esto es lo que les digo que se hace a nivel físico. Y también se permiten ráfagas de trama, que lo único que va a tener, si la trama es más corta, se agrega el campo de extensión, pero solo para la primera trama, y después se mandan las tramas subsiguientes separadas solo por el espacio que debe haber obligatoriamente entre tramas. Entonces con esto se logra adaptarse a la velocidad del sistema, porque si no sería ineficiente. Vamos a hablar un poquito de 10 gigabit Ethernet, que es el estándar, en el caso que voy a hablar es del estándar 802.3AE. Es un estándar que solo se estandariza el modo full duplex. Pero ¿qué pasa? El estándar se fija, básicamente funciona en fibra óptica, aunque hay estándares para par trenzado categoría 6. De la fibra podemos decir que habría dos formas constructivas, monomodo o multimodo de fibra, que también eso depende del grosor, del diámetro de la fibra. Y, por ejemplo, si es multimodo, la luz sigue varios caminos, entonces da lugar a un retardo en el caso de modo diferencial,
y la distancia máxima a cubrir serán más o menos unos 300 metros. Pero se pueden usar láseres y terminaciones que son de bajo costo. En tanto que en el modo único, digamos, de transmisión única, la fibra es de menor grosor, la luz sigue un único camino y entonces se pueden alcanzar distancias de 10 a 40 kilómetros, que son los que están definidos en este estándar. Pero, ¿qué pasa? Los láseres y las terminaciones son más precisos y más costosos. También ya están apareciendo estándares a 40 y 100 gigabits por segundo. Acá vemos la parte trasera de un switch con entrada para fibra y ahí vemos un cable de fibra y uno categoría 6. Lo que voy a comentarles ahora es qué diferencias grandes tienen entre los esquemas de 10 GB, 40 GB y 100 GB. Fíjense que para todos está definido únicamente el modo full duplex. En cuanto a los puertos, agregan la posibilidad de conectarse a una WAN, sobre todo, por ejemplo, para conectarse en el esquema SONET, porque inicialmente estas redes de alta velocidad se pensaron como troncales, digamos. Y ahora es como que se está pudiendo llegar a armar LANs con esto. Así que van con un puerto WAN. Las distancias, bueno, eso depende, como decíamos, del tipo de monomodo o multimodo. Y por ejemplo, en 10 gigabits se define en una forma a 300 metros, otra a 10 kilómetros y otra a 40 kilómetros. En 40 y en 100 giga, las extensiones máximas son 100 metros o son 10 kilómetros. El medio, como les decía antes, 10 giga, define uno de cobre, pero todos funcionan con fibra óptica. Ahí tiene una idea de los niveles de probabilidad binaria de error. La codificación que se usa es interesante, se llama 64B, 66B, porque se toman 8 bytes o 64 bits y se le agregan solo 2 bits que cumplen varias funciones. Son indicadores de que si la trama es de datos o si se trata algo de control, y a su vez, como se fijan esos 2 bits, solo se definen 0,1 para datos y 1,0 para bloque de control. Lo que se busca cuando el receptor recibe la trama, busca esos saltos 0110 que le sirven para sincronizarse. Por eso es interesante el esquema. Y en cuanto al multiplexado, por ejemplo, en 10 gigabit, para la salida del puerto WAN, se usa multiplexado por división en longitud de onda. Y en los otros casos, en los casos que se llaman serie, que son la salida LAN, no. En 40 gigabits se usa el mismo multiplexado de longitud de onda hasta 4 canales. Y en 100 gigabits se utilizan hasta 100 canales. Bueno, entonces acá es como que hemos cerrado el bloque de redes LAN cableadas. A partir de la clase que viene vamos a ver redes Wi-Fi. Muchas gracias por su atención.